Jairo Salcedo, para que él tenga la bondad y esté orando a favor del que trae la enseñanza de la palabra del Señor. Hermano Jairo, tenga la amabilidad. Estemos en pie, hermano, vamos a orar. Es una bendición poder estar en este retiro, amén, gozándonos en la presencia del Señor. Mi saludo para todos los pastores, hermanos, y qué bendición estar en esta tarde en la presencia del Señor. Hermano Plutarco Torres, ministro del Señor, la Iglesia Central de Santa Marta, con una amplia trayectoria y un maestro de nuestra iglesia. Qué bendición poderlo presentar, porque ese es un gran ministerio para enseñar y poder oír en esta hora la palabra de Dios a través de él. Es una bendición para todos. ¿Cuántos creen que la bendición de Dios está en oír? Pidámosle al Señor entonces que unja a su siervo y que palabra fluya de sus labios para que nosotros podamos ser edificados. Oremos, hermanos. Soberano Dios, gracias te damos, Señor, por tu misericordia, tu amor y tu bondad. Aquí estamos en tu nombre santo, reunidos, oh Dios, y esperando la bendición tuya en esta tarde, ahora, a través de tu palabra. Unge, Señor, a tu siervo, pon palabras según la necesidad que hay en la iglesia, en cada uno de nosotros. Necesitamos oír tu palabra. Unge tu siervo, Señor, que así sea en el nombre de Jesús. Aleluya. Dios les bendiga a todos, hermanos. Dios les guarde a todos. Bendito el Señor. Sí, sigan colectando la ofrenda los hermanos, mientras van aquí los hermanos buscando la escritura que vamos a leer. Vamos a leer en San Juan capítulo 14. Bendito el Señor. San Juan capítulo 14. Vamos a leer en una manera alternada. Son pocos versículos. 14, 15 al 18. San Juan 14, 15 al 18, bastante conocida esta escritura. Dice así la palabra del Señor. No le suba tanto porque es que lo que pasa es que yo estoy hablando bajito. Vale un poquitico porque está muy... Si me amáis, guardad mis mandamientos. Sigan. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén, amén, gloria al Señor Jesús. Bueno, pueden sentarse y prácticamente yo creo que sí pueden seguir colectando la ofrenda mientras vamos entonces haciendo una introducción de la enseñanza en esta tarde. Sé que tenemos poco tiempo porque ya ahorita van a ser las 4 de la tarde, pero qué buena asistencia, amén, gloria al Señor. Y a uno le da gozo cuando la gente está dispuesta a oír la palabra del Señor. Bueno, el tema es sobre el Espíritu Santo. Eso del bautismo del Espíritu Santo. Una doctrina muy conocida, muy predicada, pero creo que cada día se hace necesario estudiarla más. Amén, alabanzas al Señor. Unas palabras que vamos a leer ahorita que el Señor Jesús le dice a sus apóstoles y a través de ellos a todos nosotros. Aquí dice, dando la promesa a Él. Pero esta promesa que Él da aquí en San Juan 14, 15, ya la había dado Dios en el Antiguo Testamento. Allá prometió diciendo, eso es en Joel capítulo 2, Él dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Mire que era una profecía. ¿Sí? Derramaré, profetizarán.
Porque antes de Pentecostés no había habido nunca bautismo en el Espíritu Santo. Sí estaba la obra del Espíritu y la acción del Espíritu estaba por inspiración a los profetas, a los hombres de Dios. Dice que los escritores escribieron por la inspiración del Espíritu Santo. Pero hermanos y hermanas, nunca había habido bautismo en el Espíritu. Así que eso del bautismo en el Espíritu es un privilegio para la iglesia desde Pentecostés para acá. Para cada creyente, gloria al Señor. Y dice él: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Hay una cantidad de palabras, expresiones ahí muy importantes. Otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, refiriéndose a sus apóstoles, le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces dice, el Espíritu de verdad. Y antes dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Algunos han interpretado cuando dice otro consolador, ellos piensan que es otra persona divina. Y el que tiene la mentalidad trinitaria inmediatamente piensa que ahí está hablando de las tres divinas personas. Pero cuando se refiere, cuando dice el Señor para que dé otro consolador, no se está refiriendo a personas, se está refiriendo a naturaleza, a otro oficio de Dios, otra manifestación del mismo Dios. Cuando dice en San Mateo 28, 19, ahí dice: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está la Trinidad, dicen los que creen en la Trinidad. Pero son funciones de un mismo Dios. Amén. Bautizándolos no en los nombres, porque no hay tres nombres, sino un solo nombre, que es sobre todo nombre. Bautizándolos en el nombre. Y ese nombre es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nos comentaba el hermano Álvaro Torres en cierta ocasión que, estando él en España de misionero, le dio un tratado a un español, y el español lo leyó y dice: oiga, pero esto está claro aquí, ¿no? O sea que es un solo nombre. un inconverso, es un solo nombre. Aquí dice: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es un solo nombre. Pero sucede que Padre, Hijo y Espíritu Santo no son tres dioses, sino el mismo Dios manifestado como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Y Él tiene un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Entonces dice: el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, el cual al Espíritu Santo el mundo no le puede recibir, porque el mundo no ha recibido a Cristo como Salvador. Está atestado de una cantidad de espíritus malignos que moran en la gente. Este mundo está bajo el poder del maligno, dice la Biblia. Y creo que todos estamos de acuerdo esta tarde que hay cosas que suceden que uno se queda admirado, de que un ser humano haga tal cosa. A ustedes no les pasa eso, pero ¿cómo es posible que un ser humano haga eso? Pero que a veces no es solamente el ser humano, hay una cantidad de fuerzas malignas que están actuando. Pero mire lo que dice el Señor. Dice: para el consolador que esté con vosotros para siempre. Es el Espíritu de Dios morando en su iglesia, pero morando individualmente en cada creyente, en cada persona. Y eso no es solamente como en algunas ocasiones se ha interpretado, que sobre todo los hermanos cuando están recién entregados, ¿no? Por eso hay que enseñarles, para que ellos se den cuenta que no solamente para ir y sentir el Espíritu Santo y saltar y eso es todo,
No, sino que el Espíritu viene para unas obras maravillosas en la vida de la persona. Lo primero que hace el Espíritu Santo es iluminarle su mente para que entienda. Darle revelación, amén. Y el poder que el Espíritu da no es más sino que comienza a hacer una obra en la vida individual de cada persona para transformarlo. Ese es el poder, la transformación, el cambio que el Espíritu hace en la persona. Pero el Espíritu nunca hace la obra solo, sino que lo hace con la palabra. Por eso es que hay que predicar, hay que enseñar. Pero predicar y enseñar no es hablar de la Biblia de cualquier manera. Son enseñanzas, son doctrinas que hay que despejar a la mente de la gente. Por eso dice el apóstol Pedro, hablando de los dones del Espíritu, él dice: cada uno según el don que ha recibido. Porque el poder del Espíritu Santo en la persona le reparte dones. Amén. Y le da el fruto del Espíritu. Y la misma persona que recibe a Cristo viene a Cristo por el Espíritu Santo. Por eso dice el apóstol Pablo: estando persuadidos de esto, ese es Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Se refiere al Espíritu Santo. Así que la vida del creyente, de principio a fin, es por el Espíritu Santo. Claro que el Espíritu aplica la obra de la cruz, amén. Cristo muriendo en la cruz, Cristo pagando la culpabilidad del ser humano, llevando el pecado, llevando el castigo en sí mismo, porque el Señor Jesús en ese momento en la cruz era el que estaba siendo crucificado y pagando toda la culpabilidad del ser humano. Bien lo dice el profeta Isaías. Él dice en su capítulo 53: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Oiga esto: mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Él fue la ofrenda de la expiación, amén, que aplacó la ira de Dios contra el pecador. Pero solo se beneficia el que cree en él y lo recibe como Salvador. Llevó él el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa es la palabra que el Espíritu Santo aplica a la gente. Por eso hasta el predicador tiene que ver cómo predica el Evangelio. Porque, hermano, gente que predique hay por montones. Amén. Pero no están predicando el Evangelio. Están predicando beneficios. Y claro, el beneficio cualquiera le agrada. Si tú vienes a Jesús, Él te sana, Él te bendice, Él te arregla los problemas del hogar, Él te prospera y todo. Entonces a la gente le agrada eso. Y claro, Jesús sí hace eso. Pero eso no es lo que hay que predicar. Amén. Ir por todo el mundo y predicar ¿qué? El Evangelio a toda criatura. ¿Qué es el Evangelio? La noticia de que Jesucristo murió en la cruz para salvar la raza humana, y de allí se desprende la salvación. De otra manera, si Jesús hubiera muerto pero no en la cruz, no nos hubiera salvado. Porque la muerte en la cruz es la que trae todo el significado, porque la muerte en la cruz era un asunto judicial, era la pena capital para los malhechores de aquel tiempo.
eran castigados por los códigos de aquel tiempo. Por eso Jesús, cuando muere, muere con sentencia de muerte, pero esa sentencia no era por los pecados de él, sino por los pecados de toda la raza humana. Amén. Y por eso dice el apóstol Pablo: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. ¡Qué maravilla! Gloria al Señor. ¿Por qué les menciono esto? Porque esa es la palabra, no digo solamente la que yo estoy diciendo, no. Esa es la doctrina que el Espíritu Santo pone en la boca de los verdaderos predicadores, que predican a Cristo crucificado, muerto, sepultado y resucitado. Amén. Entonces, por eso cuando llegamos al libro de los Hechos, encontramos unos cumplimientos maravillosos, porque estas palabras que él dice aquí, y si usted sigue leyendo en este libro de San Juan, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, va a encontrar en varias partes cómo lo que el Señor Jesús promete sobre el bautismo del Espíritu Santo. Mire, en el mismo capítulo 14, versículo 26, dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, óigalo para lo que viene, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahí está diciendo para qué viene el Espíritu Santo. Así que ubiquémonos bien en esto. Si me voy para el retiro, voy a saltar, voy a sentir. Claro, que a uno sí le agrada sentir, eso es maravilloso. Amén, gloria al Señor. Pero su propósito no es que hacernos sentir, sino abrirnos el entendimiento. Porque solamente conociendo la palabra de Dios es que somos transformados por el Espíritu a través de la palabra. Lo dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 12. Así que, hermanos míos amados, amén, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Oiga, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quién ilumina la mente para entender eso? El Espíritu Santo, por la palabra. Pero cuando el creyente está entusiasmado es por sentir, ojalá que no me entiendan mal, yo no estoy contrario, sino que lo que quiero decirle es que no es para sentir nada más, sino para que le revele la palabra y para que esa palabra en usted haga un trabajo maravilloso de transformación. El apóstol dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El entendimiento es el que hace que la vida cambie, porque cada cual es según su pensamiento, así es él, dice el proverbio. Lo primero que Dios hace es transformar la mente de la persona. También lo dice el apóstol Pablo, Efesios capítulo 4. Dice: despojados del viejo hombre. Esa es palabra directa al creyente, no al inconverso. Despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Allí también habla del proceso de la transformación de la vida. Pero es imposible que no sea por la palabra, sino por cualquier otra cosa. Es por la palabra, bajo la unción del Espíritu Santo. Así que si usted quiere cambiar, porque estoy seguro que mucha gente que asiste a la iglesia los domingos, mitad de semana, los retiros, las convenciones, se gozan, Dios los toca, pero cuando llegan al ambiente de su casa siguen igual, con la misma ira, con las cosas que desagradan a Dios. ¿Por qué? Porque no se han dado cuenta que
lo que lo transforma y cambia su vida es por la palabra. Amén. Por eso dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero Él hace la buena obra es por su Espíritu Santo. Así que esta iglesia tiene una bendición muy grande, porque no estamos creyendo en el Espíritu Santo simbólicamente. Estamos creyendo en algo real, que lo experimentamos, que en verdad hay bautismo del Espíritu Santo en este tiempo. Igual que en Pentecostés, escuche, igual que en Pentecostés, así como dice la Biblia, que estaban unánimes orando y en oración, meditando. Dice: de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Y qué más dice? Se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No fuego, sino como de fuego. Ese sí era simbólico. Asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en nuevas lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Nosotros seguimos creyendo que el único que hace hablar en nuevas lenguas verdaderas es el bautismo del Espíritu Santo. Nadie puede enseñar a otro que habla en lenguas. Algunos lo están haciendo así, y hasta gente de nuestra misma fe que dice que creen como nosotros. Ahí sí no creen como nosotros, porque no puede venir alguien aquí y decir: ven, haga así, hable así, porque eso está fuera de la Biblia. El bautismo del Espíritu Santo se revela cuando la persona comienza a hablar un idioma que nunca ha estudiado, y ese es un milagro, eso es una maravilla. Pero además de hablar en nuevas lenguas, hablar con idiomas, la Biblia dice que en el Espíritu hablamos misterios con Dios. Y el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, porque no habla a los hombres sino a Dios. Nadie le entiende de los que están por allí hablando la nueva lengua. Nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Yo siempre le digo a los creyentes: hermano, enamórese de esto. Amén. Con razón el Señor Jesús dijo un día: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Amén. No hay nadie que esté exento de recibir el Espíritu Santo. Hay creyentes, creo que en cada congregación y donde quiera que he pastoreado, hay creyentes que no han recibido, y de años. Y de pronto comienzan a dudar, a veces hasta resentirse con Dios. ¿Por qué a otros sí y a mí no? Pero quiero decirle que eso no es Dios que está haciendo eso. Amén. Oiga las promesas. Ahí en el aposento alto dice: cuando vino el estruendo como un viento recio que soplaba, llenó la casa donde estaban sentados. Se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. ¿A quiénes? ¿A cuántos? Sobre cada uno de ellos. ¿Y fueron cuántos bautizados? Todos bautizados con el Espíritu Santo. Y todos comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y esa lengua no era una jeringonza, no eran unos chillidos, eran idiomas que hablaban fluidamente. Por eso ninguno confirme: fulanito recibió el Espíritu Santo porque lo vio llorando o saltando. No, tiene que escuchar. Por eso en las fogatas debe haber pastores que estén pendientes. Porque alguien recibió, cuando usted lo oiga, el idioma que está hablando, usted no lo entiende, pero usted está oyendo una lengua clarita que está hablando, articulando palabras. Amén. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Ese es hablar en lenguas o hablar en otros idiomas por el Espíritu.
Mire todo lo que estamos leyendo acá, lo que hace el Espíritu Santo. Pero hay algo que le dice el Señor a sus apóstoles. Le dice en San Lucas capítulo 24, cuando ya Él está para despedirse, Él le dice: ustedes son testigos de todas estas cosas. Porque Él dice: porque así era necesario que el Cristo padeciera. Amén. Y que fuese sepultado y resucitado. Y además, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes son testigos de todas estas cosas. Él dice: ustedes han oído, vieron mis milagros, mis maravillas, vieron que fui muerto, que resucité, me han visto después de resucitado. Ustedes son testigos de todo esto. Pero quedaos en la ciudad de Jerusalén. Amén. No se vayan a predicar solo por lo que han visto. Ustedes necesitan ser llenos del poder del Espíritu Santo para poder ser testigos. Hermanos y hermanas, jamás podemos dejar de lado esto. La iglesia debe vivir en el Espíritu. Y ese es cada creyente. Dejarse dirigir por el Espíritu Santo. Porque ¿quién es el Espíritu Santo? El mismo Jesús en espíritu, morando en nosotros. Amén. Dice que cada creyente es templo del Espíritu Santo. Qué bueno que los creyentes fueran conscientes de eso, no solo en el culto, sino que allá en la casa o en el trabajo te diga: yo soy templo del Espíritu Santo. Y cuando de pronto un enojo, una ira, usted diga: no, yo soy templo del Espíritu Santo. Amén, amén. Que usted sienta, pero no se puede olvidar eso. Y eso no es un asunto, algo que inventó alguien, o una emoción, o un símbolo. No, eso es verdad, que somos templos del Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios en verdad habita en nosotros. Eso es una realidad. Ahora lo que estamos viendo, ¿para qué habita en nosotros? ¿Para qué nos bautizó con su Espíritu? Pero ya hemos visto, acabamos de mirar, que no es para unos sí, para otros no. Entonces, ¿qué diríamos a aquellos que pasa tiempo y no? Quiero decirle que si usted tiene sed de Dios, como dijo el Señor, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Alguien dice: no, yo no puedo vivir así sin el poder del Espíritu Santo. Yo anhelo esto. Señor, yo he creído en ti. Yo quiero experimentar ese poder en mi vida. Y usted de noche ora, hace ayunos, hace vigilia, pero sigue y sigue. Yo le digo que no demora mucho sin ser bautizado con el poder del Espíritu Santo. Pero si se conforma y sigue viviendo una vida sin esa comunión con Dios, más bien de descuido, correrán los años y seguirá así. Pero yo te aconsejo esta tarde, si hay algunos acá, esta enseñanza no es para que usted salga resentido, porque lo estoy animando a que haga un propósito. Amén, gloria al Señor. Mi experiencia personal es que duré 8 meses nada más sin recibir el Espíritu Santo después de bautizado. Fui bautizado en el mes de mayo y el siguiente año en enero lo recibí. Pero ¿sabe una cosa? Esos 8 meses fueron de oración, de ayuno y vigilia. Me llevaron a retiro, no recibí. Me llevaron a convenciones, no recibí. Pero entonces yo en mi vida privada yo seguí orando. Ahora les voy a contar dónde recibí el Espíritu Santo. Bueno, mi pastor era un hombre que trabajaba también materialmente. Él sabía hacer techos de casa y otras cosas que hacía de carpintería.
Me dijo Plutarco, ven para que me ayudes en esto, en el techo de una casa, trabajando toda la semana. Una de esas tardes, ya después del día de trabajo, llegamos a donde íbamos a cenar. Yo dije, bueno, antes de comer yo voy a darle gracias al Señor por el día de trabajo. Eso que tiene uno, que lo aprende y nunca debe dejarlo, darle gracias a Dios por todo. Todo este día de trabajo, me metí en un rinconcito, precisamente donde se hacía el culto. Era una salita como de 4x4. La iglesia era pequeñita en ese tiempo. Me metí en el rinconcito como a las 5:30 de la tarde, antes de comer, para darle gracias al Señor. Cuando pasaron como 3 o 4 minutos, de pronto vino la unción del Espíritu. Y me bautizó con el Espíritu Santo ahí. Amén. Y eso yo fui, es una maravilla, eso es maravilloso. Uno es transportado, amén, con cosas gloriosas que se experimentan. Yo salí feliz, amén, gloria a Dios. ¡Qué maravilloso! He recibido el Espíritu Santo. He hablado nuevas lenguas por el Espíritu. Pero ¿qué considero yo? 8 meses orando, casi día y noche, sin dudar, porque aprendí que uno no puede dudar de Dios, que el problema está en nosotros. Amén. Y el día de Pentecostés, cuando el apóstol Pedro predica ese maravilloso sermón, ahorita regresamos ahí a esa parte, ese maravilloso sermón que predica el apóstol Pedro, predicando, si lo que quieran aprender a predicar el evangelio, lean esos sermones de los apóstoles, para que vean qué era lo que ellos predicaban, cómo predicaban el evangelio. Ahí está, amén, gloria al Señor. Predica, y los judíos que estaban allí y que fueron compungidos por la palabra del evangelio, ellos dicen: varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando ellos dijeron eso era porque habían sentido y habían comprendido algo grande. Posiblemente decían ellos: ¿cómo hicimos esto de matar a Jesús si en verdad Él era el Mesías? Ahora dicen: hermanos, varones hermanos, ¿qué haremos? Y el apóstol Pedro no se dejó esperar la respuesta, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y le dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Y qué más dice allí? Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Oiga eso. Oiga eso. Amén, amén. Amén. Aplauso al Señor Jesús. Aleluya. Alabanzas a su nombre. Arrepentimiento y bautismo en el nombre de Jesús. 2 requisitos. El otro no es requisito, el otro es resultado. Amén. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y le dice allí a ellos, que eran judíos de todas las naciones bajo el cielo, porque para vosotros es la promesa. ¿Cuántos creen que la promesa es para ustedes acá y para nosotros? Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, generaciones venideras, y para los que están lejos. De pronto nos incluyó también a nosotros allí, que estábamos acá con una cantidad de indígenas que no sabíamos nada. Para los que están lejos, y como para que no quede duda, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Todos los que el Señor nuestro Dios llama,
tiene la promesa del Espíritu Santo. Me refiero que está prometido para usted y está cumplida. Y ahora el Señor no está cada rato, digamos, pensando en mandar la promesa, porque ahí la dio y la cumplió. El día de Pentecostés se cumplió la promesa del Espíritu Santo. Y desde ese tiempo el Espíritu Santo está en la iglesia. Así que aquí en este retiro no es extraño que todos los que están aquí sin recibir el Espíritu Santo salgan bautizados facilito con el Espíritu Santo. Porque aquí está Él, amén. Y Él quiere bautizar. Él quiere bautizar con el Espíritu Santo. Solo espera que no tengamos duda. Algunos les han enseñado algunas doctrinas que son erradas. Cuando se le dice, no, es que tú así no puedes recibir el Espíritu Santo, porque tienes que vivir una vida santa, santa, para que lo puedas recibir. No. Lo que dice la Biblia es, claro que no está justificando que no vive una vida santa. Nos entregamos a Cristo para vivir santamente. Pero si la persona por sus debilidades, por sus cosas que todavía no es transformado, pero si Él se humilla, amén, y Él desea, aún con más propósito, dice, yo quiero ser libre de todo esto. Estas cosas que me cautivan, estos pensamientos, yo no quiero vivir así. Entonces se le humilla, Señor, necesito tu poder, bautízame con tu Espíritu. En el quebrantamiento del corazón, como dijo el rey David, amén, un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hermano, tienes que quebrantarte para que venga el poder del Espíritu Santo, creerlo. Inviértele tiempo a esto. Eso no es cualquier cosa, tienes que invertirle tiempo. Ahora cuando la gente anda como tan ocupada con tantas cosas, ¿no?, que tiene que hacer. Y además los pasatiempos que hay por la televisión, por las redes sociales. Si alguien que no ha recibido, lo que se pone es a perder tiempo en esas cosas, ¿cómo lo va a recibir? Él tiene que poner todo eso a un lado. Voy a orar, voy a ayunar, necesito ser lleno del Espíritu Santo. Y sé que no durarás mucho porque Él no está esperando tanto tiempo. La promesa ya está dada. Amén. Entonces voy concluyendo. Porque cuando el Señor les dice a ellos, ustedes son testigos de todas estas cosas, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con, oiga eso, palabra en boca de Jesucristo, oiga, hasta que seáis investidos con poder desde lo alto. Esas palabras hay que meditarlas bien, hermano, porque la palabra poder en la boca de Jesucristo es verdad que es poder grande, Dios. Amén. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Él le dice, quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder desde lo alto. Hermano, porque era imposible que nos dejara ir en la tierra solo con un conocimiento y sin el poder, porque Él mismo, dice la Biblia en boca del apóstol Pedro, como Jesús de Nazaret fue ungido con Él por todas partes. Él subió al monte y estuvo en ayuno 40 días y 40 noches, y la Biblia dice que cuando descendió del monte, dice, descendió en el poder del Espíritu y comenzó a hacer milagros y maravillas de toda clase. Creo sinceramente, falta búsqueda de Dios, de todos. Usted que está bautizado con el Espíritu Santo necesita renovar la unción del Espíritu en usted. Amén. La Biblia dice cosas maravillosas.
aquí en el capítulo 1 de él dice, no se vayan de Jerusalén. Después que ya estaba despidiéndose para ascender al cielo. Allí en el Monte de los Olivos lo vieron ellos ascender. No se vayan de Jerusalén, sino esperen la promesa del Espíritu Santo, la cual oísteis de mí. Porque él le había dado la promesa aquí en San Juan, se la había dado. Y cuando él asciende al cielo, y ellos entonces quedan mirando que él se va, y no bajaban sus rostros, y es cuando aparecen los ángeles diciendo, varones galileos, porque estáis tristes y mirando al cielo. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Y ellos entonces dice que inmediatamente salieron al aposento alto. Amén. Dice, nos ha dicho que no nos vayamos de Jerusalén, que esperemos la promesa del Espíritu Santo. Pero cuando ellos le dijeron, Señor, restaurarás el reino a Israel en este tiempo, estaban pensando en el reino futuro que todavía no ha llegado. Está en futuro todavía ese reino. Ellos pensaban que iba a venir un rey muy poderoso que los iba a liberar de Roma, los iba a liberar de toda cautividad. Pero eso le dice, no, eso no es lo que toca ahora. Lo que toca ahora es que ustedes sean bautizados con el Espíritu Santo para que me sean testigos. Amén, hermanos, para que me sean testigos. Yo les aseguro a ustedes esta tarde, nadie sin estar en el fervor del Espíritu podrá evangelizar. El que evangeliza es porque está en el fervor del Espíritu. No puede callar. Amén. El que sirve, el que canta, el que predica, todos tenemos que estar en el fervor del Espíritu Santo. Pero para estar en el fervor del Espíritu Santo hay que gastar tiempo en oración. Hay que comunicarse con el Señor. Y eso de orar es una de las actividades más gloriosas que tiene el Evangelio. Es orar. Porque orar es hablar con Dios. Es adorarlo. Es recibir de Él. Aleluya. Inmediatamente salieron para el aposento alto. 40 días después de resucitado, se habían cumplido ahí, cuando él ascendió. Y luego 10 días después, que son 50 días, por eso se llama Pentecostés. Era la fiesta de las primicias. Amén, gloria al Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, 40 días hasta que él ascendió, y luego 10 días más en el aposento alto, como 120 estaban allí, unánimes, orando y esperando la promesa del Espíritu Santo. Y miren los que estaban con ellos ahí, hacían parte de los 120. María, la madre de Jesús, y sus hermanos. O sea que la Virgen María, la Biblia dice que todo aquello que se decía del niño cuando nació y antes de nacer, lo que le dijo el ángel Gabriel, este será grande delante de Dios y tendrá el reinado del trono de David para siempre. Su reino no tendrá fin. Dice, ella guardaba esas cosas en su corazón. Y cuando Simeón lo tomó en los brazos y dice, Señor, ahora despide a tu siervo, porque han visto mis ojos la salvación de Israel. Amén, gloria a Dios. Todo eso lo oía ella y lo guardaba en su corazón. Sus hermanos fueron rebeldes un tiempo porque se crió con ellos ahí. Es posible que ayudaba a su padre José en el banco para trabajar la carpintería, todo eso. Porque creo que Jesús era un hijo modelo, ¿no? Y lo ayudaba. Y ellos estuvieron rebeldes primero. En San Marcos dice, ni aun sus hermanos habían creído en él. Pero en Pentecostés aparecen ellos allá también. Pero no aparece la Virgen sentada en un trono
y ellos arrodillados delante de ella. No, ella también estaba arrodillada con ellos. Ella estaba diciendo: Señor, estoy esperando el bautismo de tu Espíritu Santo. Y ella fue llena con el Espíritu Santo. Y algo muy notable, hermano. Dice que moraban entonces en Jerusalén porque habían venido para la fiesta de Pentecostés varones de todas las naciones bajo el cielo. Usted lo puede leer en Hechos capítulo 2. Y hermano, ahí habla de continentes. Es una lista larga. Y eso a mí me hace gozar, porque yo digo, qué maravilloso. Porque ellos 120 hubieran podido estar escondiditos por ahí en alguna parte y nadie se hubiera dado cuenta. Pero Dios quiso que esa multitud estuviera de todas partes del mundo. Y hecho este estruendo, amén, hecho este estruendo, aparecieron toda esa gente. Y cuando ellos llegaron, estaban bajo el poder del Espíritu, hablando en nuevas lenguas. Y lo que hablaban eran las maravillas de Dios. Ellos dicen: no son galileos todos estos que hablan, porque Galilea era una región de gente pobre, de pescadores, no habían doctores, no habían universidades, era gente pobre. Pero cuando ellos llegan ahí, estos son los galileos y están hablando todos los idiomas que nosotros hablamos, porque ellos habían nacido en diferentes naciones y hablaban el idioma de esas naciones. Ahora los oían a ellos hablando de todos esos idiomas. No son galileos estos que hablan, ¿y por qué los oímos nosotros hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y hablaban las maravillas de Dios. Es el Espíritu de Dios, hermano. Y esto que estamos hablando aquí no es una historia que pasó, es del presente. Es ahora, amén. Hoy hay bautismo del Espíritu Santo, ¿cuántos lo creen? Aquí estamos muchos bautizados con el Espíritu Santo. Y es el poder que tiene la iglesia para contrarrestar las tinieblas, para contrarrestar el pecado, los demonios, toda trampa del maligno. Nunca le resistirá a este poder del Espíritu de Dios. Por eso creo sinceramente que la iglesia en estos tiempos debe buscar más de Dios. Individualmente primero, porque primero es individual. Porque si el creyente solo espera los ayunos que el pastor programe, las vigilias que el pastor programe, pero él personalmente no ora, se va a debilitar. Él tiene que ser hombre de oración, mujer de oración, amén. Y que experimente la unción del Espíritu. Oye lo que dice el apóstol Pablo. Yo aquí voy como saltando mucho porque el tiempo se me está acabando. Pero escucha este versículo. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda. ¿Cuántos quieren que el Espíritu los ayude en su debilidad? De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que conoce los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Mire, el creyente muchas veces, y pastor, todos, uno a veces no dice, pero ¿cómo, por dónde comienzo? Este es un problema que tengo, esto está grave. ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Pero si te pones a orar, si nos ponemos a orar, pero a orar de verdad, hasta que venga la unción del Espíritu, vas a hablar en nuevas lenguas con Dios. Te va a venir un gemido de lo más profundo del corazón. Pero eso no es decir unas palabritas y pararte enseguida. Esto hay que continuar. Y verás que te levantarás victorioso. Te levantarás feliz. Bendito el Señor.
Pero todo esto lo hace el Espíritu Santo con los creyentes para que sean testigos de Jesucristo. Amén. Porque escuchen que lo más urgente en este tiempo para la iglesia es predicarle el evangelio a la gente que está perdida. Y tiene que ser tanto primeramente individual y luego con campañas, con lo que se haga, pero el evangelismo natural de la Biblia es de persona a persona. Cada creyente lleno del Espíritu Santo debe testificar a la gente, comenzando por su casa, con sus hijos, con sus padres, con sus familiares. Ese es el evangelismo personal de la Biblia. Amén. Pero recuerden, no se puede hacer sin la unción del Espíritu. A ustedes no les toca, dijo Jesús a los apóstoles, las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Me están preguntando por el reino venidero. A ustedes no les toca saber esos tiempos que Él ha marcado, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Porque Juan bautizó con agua para arrepentimiento, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. 10 días pasaron y el día número 10 vino el estruendo del cielo. Primera vez que el Espíritu Santo cae con poder para bautizar a la gente. Y desde ese día en adelante está bautizando con el Espíritu Santo. Está bautizando. Póngase de pie en este momento y dé un aplauso al Señor. Él está bautizando. Amén, amén, aleluya. Aleluya. Gloria al Señor, bien fuerte para Él. Sabe que en esta tarde, si usted cree que el Espíritu Santo puede venir sobre su vida, yo le invito a que tenga la amabilidad y pase hasta este lugar, pase hasta este humilde altar. Que vamos a orar para usted, gloria al Señor. Sabe que aquí no hemos venido de pronto como que a perder el tiempo. Yo creo que esta palabra que el Señor nos ha regalado en esta tarde